Señor, muchas gracias te doy por este momento tan especial que me das el privilegio de adorarte, de cantarte. Y hoy en esta mañana yo les invito a todos ustedes que cantemos delante del Señor y le digamos que Él es todo para nosotros. Bendito sea Dios. Recibe, Señor, nuestro canto. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda a mi enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Te exaltamos, Dios. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Una vez más, Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El más grande y digno de alabar, me ayuda a mi enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Sí, Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío
agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres un Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú, Señor Jesús, solo tú, mi amado mío, transformas todo mi ser. Y por eso te agradecemos, Dios, te agradecemos que estés pendiente de todos nosotros. Solo tú estás siempre con nosotros, ayudándonos, Señor, aún en nuestra adversidad, aún en todos nuestros problemas. Gracias, Señor. Gracias por esa bondad, por tu misericordia, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Dios. Oh, sí. El Señor nos bendiga a todos. El Señor nos unja con su presencia todos los días de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, amados. Bienvenidos a este servicio de día domingo, un domingo especial, domingo último de mes. Esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Aquellos hermanos que están enfermos, que el Señor pueda poner su mano sobre ellos y poder darles ese milagro a cada uno de ustedes. Aquellos amados que nos ven en la distancia, en otros países también, les mandamos un fuerte abrazo en el nombre de nuestro bendito Salvador. El día de hoy quiero compartir un tema que es sumamente importante para nuestra fe cristiana. Y como hemos estado estudiando el libro del profeta Isaías, precisamente quiero hablarles de ese llamamiento que el Señor le hizo a Isaías, pero que también nos lo hace a cada uno de nosotros, para que seamos agentes, seamos instrumentos en las manos de nuestro Dios para la gloria de su nombre y para la extensión de su reino acá en la tierra. Y leemos Isaías capítulo 6, versículo 8, antes de orar y pedir la bendición de nuestro Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias por tu palabra, porque jamás regresa vacía. Y te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que añada bendición, Señor, a tu palabra, a todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que puedas hablar a sus vidas, Señor, y reactivar a aquellos que han tenido ese llamamiento dormido en sus vidas, y que toda esta situación en la que estamos viviendo, Señor, venga a servir para que ellos puedan, Señor, reactivar ese llamado, puedan ser obedientes a ese llamado y puedan decir también, al igual que el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. A manera de introducción tenemos que decir que todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero, tenemos un llamamiento de parte de Dios. Sí, así exactamente como usted lo oye. Y vamos a estar hablando precisamente de ese llamamiento que Dios hace a cada una de nuestras vidas. Dios, si quisiera nada más salvarnos, y el propósito final de Él fuera nada más salvarnos, simplemente el día de nuestra muerte, entonces se revelaría a nosotros aceptaríamos a nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas y luego partiríamos a su presencia. O, si los quiere ver todavía de manera más drástica, el mismo momento en el que recibimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, entonces en ese día moriríamos y pasáramos a su presencia hacia la eternidad. Sin embargo, Dios quiere llamarnos no solamente a ser parte de su reino, sino también a ser agentes, a ser personas utilizadas
por Él, para la gloria, para la honra de su santo nombre y para que llevemos esas buenas nuevas de salvación, que prediquemos de esas virtudes que nuestro Dios tiene acerca de su reino, de su grandeza también como Dios, a otras personas que no le conocen. Hablemos de algunos pasajes donde hablan precisamente que cada cristiano es un llamado de Dios para un propósito específico dentro de su reino. Ese pasaje que leemos de manera continua, pero nos quedamos nada más en la primera parte, donde dice el Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí está la palabra, llamamiento. Todos aquellos que amamos a nuestro Dios, porque hemos recibido el regalo de la salvación eterna de nuestro Dios, somos llamados. Tenemos un llamado de parte de nuestro Dios para hacer algo, para dedicarnos a algo en nuestra vida después de conocer a nuestro Señor, después de haber recibido el milagro de la salvación. Mira lo que dice también Primera Epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquellos que tenemos ese llamamiento sabemos que la predicación de la cruz no es una locura, sino que es poder de Dios. Pero es en aquellos que tenemos ese llamamiento para servir, para honrar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio a nuestro Dios. Y mira lo que dice también, un pasaje muy conocido por todos los cristianos. Epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente obra para salvación nuestro Dios, sino para que cada uno de nosotros sirvamos para anunciar las virtudes que nuestro Dios tiene y ese amor que nos mostró para que otras personas también puedan venir al conocimiento de la verdad. Ahora vamos a tomar el llamamiento que el Señor le hace al profeta Isaías. Y si bien es cierto, es un llamamiento fuera de lo normal, porque en una visión el Señor se le aparece de una manera gloriosa sentado en un trono con ángeles que le adoran y bendicen su santo nombre. Y muchos de nosotros podemos decir, bueno, pastor, nosotros no tuvimos exactamente ese mismo llamamiento, pero sin embargo hay muchísimas cosas en las que se asimila ese llamamiento que Dios hace a cada una de nuestras vidas. Y es precisamente lo que vamos a ver esta mañana gloriosa, para que veamos que hay un llamamiento específico para todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Antes de que exista un llamamiento en nuestras vidas, es necesario que Dios se revele a nosotros, que Dios se muestre a nosotros para que nosotros le conozcamos. En los primeros versículos de ese capítulo 6 habla precisamente de esa revelación que Dios le dio al profeta Isaías. Y dice claramente el profeta: en el año en el que murió el rey Usías, o en otros pasajes de la Biblia dice también Azarías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros también hemos sido testigos de la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. En el momento cuando recibimos ese llamamiento, lo primero que sentimos en nuestros corazones fue ese llamado del Espíritu Santo de Dios, mostrándose, revelándose a nuestra vida, dándose a conocer a nuestras vidas. Cuando estábamos lejos, metidos en las tinieblas, en las cosas vanas de este mundo, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Y dice además en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo de la gloria del Señor. Varias cosas que debemos recalcar acá, y veamos esa similitud que tiene esta manera de revelarse nuestro Dios a nuestras vidas. Lo primero que tenemos que decir es que el
ministerio del profeta Isaías comenzó con el reinado de ese rey, donde él le llama Usías, o en el libro de Crónicas y de Reyes también se le conoce como Azarías. Dios comenzó a hacer ese llamado, él comenzó a servir durante la administración de este rey. Una de las cosas que sabemos de este rey es que hizo lo bueno delante de Dios desde que comenzó a reinar, y comenzó a reinar a escasamente 17 años de edad. Y Dios, a raíz de que le buscó, a raíz de que quiso honrarlo y quiso confiar en él, el Señor le dio muchísimas bendiciones. Tanto así que el reino vivió en paz, el reino encontró una época de prosperidad en su vida. En esa época se desarrollaron incluso nuevas invenciones en el reino de Judá. El problema fue que el rey Usías se llenó de vanagloria en su corazón. Y a pesar de que Dios ya le había dado autoridad, la autoridad como rey, la autoridad de gobierno sobre su pueblo, él también quería gozar de las mieles del poder eclesiástico. Y sin pedir consejo, sino que simplemente haciendo caso a los deseos de su corazón, tomó la atribución de ir hasta la presencia de Dios a quemar incienso. Y eso le repercutió en un castigo de Dios. Dice la Escritura que estando todavía en esa situación, el Señor le puso lepra en su cuerpo y que murió en los siguientes años totalmente aislado, porque esta era una enfermedad totalmente vergonzosa, específicamente para un hijo de Dios. Pues con la muerte de este rey, el Señor entonces se revela al profeta Isaías. Una de las cosas que debemos saber es que muy probablemente Isaías, en el desarrollo de lo que está haciendo, está sirviendo en el palacio, está sirviendo bajo la administración de este rey, del rey Usías. Y muy probablemente sus honorarios, su salario, su manutención, la manutención de su esposa, la manutención de su familia, de su hijo, que ya tiene un hijo a estas alturas, está siendo proveído por la corona de Judá, o en este caso por el rey Usías. Y cuando muere el rey Usías, hay incertidumbre en el corazón del profeta Isaías. Una incertidumbre muy grande. ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Qué será de la vida de mi familia? ¿Qué va a pasar con la obra que estoy llevando a cabo? ¿Vendrá Dios y honrará lo que estamos haciendo? Hay dudas, hay una gran cantidad de situaciones en la vida del del profeta Isaías que lo hacen a él estar en esta situación. Y por eso vemos que Dios toma la decisión de que en esa transición, cuando Usías está yendo de este mundo, entonces se le aparece para hacer este llamamiento específico del profeta. Ahora, una de las cosas que llaman poderosamente la atención es que el Señor se le aparece sentado en un trono, y es un trono de gloria. No se aparece el Señor dentro del templo, sino Él puede ver que solamente las faldas del Señor llenan el templo, que la gloria del Señor llena el templo, y Él está ahí sentado en su trono. Y lo que nos quiere decir el Señor, nos quiere dar a entender con esto, es que si Isaías tenía su confianza anterior en un rey humano, ahora él debe poner su confianza en el rey eterno, porque también nuestro Dios es el rey de reyes y señor de señores. Y por eso la revelación de este trono donde el Señor está sentado, donde hay alabanza y adoración permanente para nuestro Señor. Ahora, una de las cosas, de las cualidades que se resaltan en esa visión que tiene Isaías, es que los serafines que vuelan por encima del trono de Dios dicen de continuo unos con otros: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y aquí se recalca el atributo, la naturaleza de santidad de nuestro Dios. Y que se diga 3 veces no necesariamente
se está haciendo una referencia a la Trinidad de nuestro Dios. Lo que está diciendo, el énfasis que está queriendo poner el Señor en esta palabra que está revelando al profeta Isaías, es que el Dios nuestro es supremamente santo, que no hay nadie más santo como Él, más lejos del pecado, sin conocimiento de las tinieblas, sin el conocimiento de la mentira, sin el conocimiento del pecado, como los seres humanos lo tenemos. Él es santo, santo, santo. Y era importante para la vida del profeta, porque esa naturaleza santa de nuestro Dios iba a venir a causar en él a que él se viera a sí mismo en su naturaleza pecaminosa. Muy probablemente delante del pueblo, él no iba a reconocer que estaba en pecado. No iba a reconocer que había inmundicia en su corazón, porque él mismo lo dice más adelante. Yo soy, dice, un hombre de labios impuros, y este pueblo también es un pueblo de labios impuros. En otras palabras, en todas estas tinieblas en las que estamos viviendo, ni unos a otros nos vemos estos defectos, estas situaciones de tinieblas que viven en nuestros corazones. Pero delante de la manifestación del trono de santidad de nuestro Dios, Él se da cuenta de que es un hombre pecador, y por lo cual, entonces, es necesario que Él reconozca su pecado. Hagamos un paralelismo con nuestras vidas y dejamos por un momentito nada más la vida del profeta Isaías. Muchos de nosotros llegamos a la presencia de nuestro Dios cargados con problemas, con incertidumbres, con enfermedades, con problemas serios de familia. Y al igual que el profeta Isaías, estábamos con muchas dudas en nuestra mente, en nuestros corazones, con muchos desvelos, con muchas situaciones. Pero esos problemas fueron los que nos impulsaron para buscar a nuestro Dios. Y es Dios en su inmensa misericordia y en esa gracia tan amplia, tan profunda, tan grande, tan inmensa, que nos arropó, nos abrazó con su gracia para aceptarnos y redimirnos delante de su presencia. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando se nos predicó el Evangelio fue precisamente también el que el Espíritu Santo, a través de esa predicación, nos hizo ver que nosotros éramos necesitados de la redención de nuestro Dios. Porque aunque nosotros nos creíamos que éramos buenas personas, que éramos ciudadanos honrados, que éramos gente respetable, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, martilló nuestros corazones, dándonos a entender que nosotros éramos pecadores. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Él nos confirma, nos dice, nos persuade de que nosotros somos pecadores y que por lo tanto necesitamos esa manifestación del amor de Dios para nosotros que somos pecadores, que por nuestros propios medios no lo podemos hacer. Cuando ve esta situación el profeta Isaías, no le queda más que en su propio ser, en su propia carne, cuando ve esta visión, él se da cuenta de la situación tan baja en comparación con nuestro Dios. Y dice lo siguiente, esta es la expresión que sale de la boca del profeta. Entonces dije, dice en el versículo 5, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Reconoce su bajeza, porque la presencia de Dios le ha hecho saber que Él es un pecador, que Él es un hombre de labios impuros. Y realmente no sabemos a qué se refiere, existe en la palabra, en la revelación de la palabra, a qué se refiere exactamente lo que Isaías está diciendo, que Él es un hombre de labios impuros, y que el resto del pueblo también es gente de labios impuros. Pero lo más probable es que es un pecado que nace del corazón, porque la palabra de Dios dice que lo que hablan nuestros labios proviene de nuestros corazones. Quizás había un cúmulo ahí de orgullo, de mentira, y de que esa era la manera por la opulencia en lo que el reino de Judá había vivido durante el rey Usías,
unos con otros se denigraban, unos con otros se menospreciaban, se mentían unos a otros, y esa era una práctica común por las riquezas mismas que tenían unos con otros, por la bendición que había llegado a sus vidas. Y él se da cuenta de esa situación y dice: Señor, me doy por muerto, porque delante de tu presencia yo no puedo ver cara a cara tu gloria, porque soy un hombre pecador. Y según Isaías, en su carne, él dice: este es definitivamente el último día de mi vida. Mas sin embargo, en ese reconocimiento, en esa carga de nuestros pecados, en saber que somos pecadores, hay una bendición cuando lo hacemos delante de la presencia de nuestro Dios. Y dice la Escritura que en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esa es la gracia bendita de nuestro Señor. Ese serafín muy probablemente tomó un carbón encendido del altar del holocausto, porque en la visión que tiene Isaías está hablando de que está fuera del templo. Y fuera del templo, en los atrios, está precisamente ese altar, que es el altar de la expiación, que a raíz de ese medio que el Señor mismo propuso, de esos sacrificios de animales inocentes, iban a recibir, iban a cargar con el pecado del pueblo, con el pecado individual de aquel que llevaba esos sacrificios. Entonces, de una manera simbólica, el serafín toma un carbón encendido de ese altar y lo pone en los labios del profeta Isaías, y le dice de parte de Dios este mensaje: que sus pecados han sido perdonados. Y era necesario hacer esa limpieza en el corazón, en los labios del profeta Isaías, porque él iba a usar su boca, así como había usado su boca, su voz, para poder dar esas palabras negativas o cualquier situación que saliera de su corazón, esa impureza que salía de su corazón. Ahora que ha sido lavado, ahora que ha sido limpio por el Señor, entonces va a dedicar su vida a proclamar el mensaje de Dios para él. De la misma manera, nosotros mismos hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. El mensaje de Dios caló en lo más profundo de nuestros corazones. Nos dimos cuenta, el Espíritu Santo fue el que nos redarguyó, el que nos convenció de justicia, de juicio y de pecado, y entonces anhelamos con todos nuestros corazones el perdón de nuestro Dios. Y bendita la misericordia y la gracia de nuestro Dios, que Él transformó nuestras vidas, nos hizo nacer de nuevo y además perdonó nuestras culpas. Y dice la Escritura que así como están de distantes el oriente del occidente, Él ha puesto nuestros pecados de lejos de delante de su presencia, simplemente porque le clamamos a nuestro Dios y aceptamos ese regalo de salvación para nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados. Ahora, la manifestación de Dios no queda ahí. No era simplemente para purificar a Isaías. No era solamente para llevar salvación a la vida de Isaías, para hacerle ver su pecado, para rectificar sus caminos. Había un propósito que era también tan importante como el redimirlo. Y ese propósito era hacerle un llamado específico para que él pudiera actuar en nombre del Señor. Y dice el versículo 8 del mismo capítulo 6: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aunque el llamado no es tan claro, aunque el llamado es demasiado general, Isaías, ahora que se siente puro, que se siente digno, que sabe que el Señor le ha perdonado sus pecados, le ha perdonado su vida, porque aquel que miraba a Dios cara a cara caía fulminado, caía muerto. Ahora que él entiende que su vida tiene un significado diferente, cuando el Señor hace esa pregunta, que a quién irá por el Señor, quién llevará ese mensaje que Dios quiere, entonces Isaías levanta la mano y dice: Señor, heme aquí,
envíame a mí. Amados, y ese mismo llamado es un llamado para todos los hijos de Dios. Dios no nos ha redimido nada más simplemente para alcanzar salvación. Nos ha llamado para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Ahora, veamos la misión tan peculiar que el Señor le encargó a este profeta. Una misión que cualquiera hubiera dicho, y para esto, Señor, estoy siendo yo llamado. Este es el gran trabajo que tengo, donde los frutos no van a estar presentes a la luz del día, donde no voy a ser un hombre popular, donde no voy a tener una archi mega iglesia, donde no voy a predicar en redes sociales, donde me van a atacar, los reyes mismos no van a estar conmigo, me van a atacar, me van a perseguir. Y mira el llamado específico de Dios, la misión específica de Dios para la vida del profeta. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El pueblo de Judá estaba tan endurecido en esa época y en la época del ministerio de Isaías, que el Señor ya había determinado que les iba a castigar. Y lo único que el ministerio de Isaías iba a traer a la nación de Israel, el mensaje de Isaías que iba a traer al reino de Judá y a la nación al reino de Israel, era una palabra que vendría a endurecer más el corazón del pueblo. En vez de que el pueblo se volcase y dejase sus caminos perversos y se regresaran al Señor. Imagínese usted qué ministerio. Amados, muchas veces rechazamos el llamado de Dios para nuestras vidas, porque los ministerios a los que el Señor nos llama a veces no son ministerios vistosos, no son ministerios de televisión, no son ministerios de opulencia, donde salgamos nosotros en una palestra y salgamos aplaudidos por el resto de las personas. Mas, sin embargo, es el llamado de nuestro Dios. Y por favor, no me malentienda. No le estoy hablando de que los hijos de Dios, simplemente el llamado que recibimos es para ser un pastor, para ser un misionero, para ser un evangelista. Hay llamados que Dios hace específicamente a gente profesional, a gente de comercio, a gente que tiene su profesión, para que con esa profesión puedan también testificar de la grandeza de Dios en sus vidas. Uno de los grandes problemas que tenemos los hijos de Dios es que callamos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Porque siempre pensamos, ¿y qué va a pensar la gente? O me da pena testificar de tal cosa. Pero Dios se ha querido glorificar en nuestras vidas, se ha querido glorificar en nuestras flaquezas, se ha querido glorificar en nuestras debilidades para que demos testimonio a otros. Que así como nosotros, aún con nuestras flaquezas, aún con nuestra cojera, Dios puede glorificarse en nosotros, otras personas también puedan ser alcanzadas. El médico que es médico, ahí con sus pacientes, el maestro explicando a sus alumnos y siendo excelente en su enseñanza y con su vida modelando una vida de fe, una vida cristiana verdadera para sus alumnos. Que sus alumnos vean que es un hombre, una mujer que depende del Señor. Ese es el llamado, es su ministerio. Una madre que reúne a sus hijos y que explica a sus hijos las verdades de Dios para caminar realmente en la dirección de la voluntad del Señor. Esa madre que empuja, que ora a sus hijos. Esa madre está también cumpliendo ese llamado de parte de Dios para la vida de ella. No era vistoso, pero era necesario de parte de Dios para la vida del pueblo. El profeta, ante semejante propuesta, le dice al Señor, y yo dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y en la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos
a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. En otras palabras le dice el Señor a Isaías: Isaías, tu ministerio va a durar hasta que yo lleve cautivos a los hombres de Judá al extranjero, a una nación pagana, a una nación extranjera, por el pecado, por la dureza de sus corazones. Ese es el llamado tuyo para este tiempo, para que hables, para que afrentes al pueblo, confrontes la vida de las personas, y que las personas no sean sin culpa porque tú les has predicado las verdades de Dios, les has predicado la voluntad de Dios, les has predicado lo que el Señor quiere de parte de sus vidas. Usted me dirá: pero pastor, ¿y cuál es el gran resultado del ministerio del profeta Isaías? Bueno, amados, uno de los grandes resultados del profeta Isaías es que no solamente iba a endurecer el pueblo, sino que unas personas iban a tomar muy en cuenta el mensaje del profeta. Mire lo que dice el versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Va a haber un grupo reducido, un remanente que va a permanecer fiel, a quien dice el Señor: yo también le voy a ser fiel. Y ese remanente va a entender el mensaje que viene de parte de Dios para sus vidas, y van a permanecer así, de esa manera. Ese es el remanente, ese es el resultado tuyo, del ministerio tuyo, Isaías. No va a ser en vano. Y no fue en vano, porque todos los libros del Antiguo Testamento, citados en el Nuevo Testamento, incluso por nuestro Señor Jesucristo, en más de 400 ocasiones se cita la predicación del profeta Isaías. Amados, busquemos la voluntad de nuestro Dios. Activemos ese llamado en nuestros corazones. No creamos que simplemente con ser parte de una congregación, con asistir de domingo a domingo a una iglesia cuando la situación lo vuelva a permitir, o con ser parte nada más de un grupo reducido, o ir a una casa de oración o un portal como lo conocemos nosotros en el calor de nuestra iglesia, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Dios tiene un llamado específico para nuestras vidas, y es necesario hoy, con toda esta situación que hemos vivido, que de verdad le digamos a nuestro Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. El trabajo será duro, el trabajo será arduo, van a haber golpes, van a haber luchas, va a haber gente que me va a querer avergonzar, pero yo voy a hacer tu obra, porque lo que está en juego aquí son vidas, son almas que necesitan conocerte. Y también, Señor, el mundo necesita saber que tú eres un Dios glorioso y que tú eres un Dios amoroso y que les quieres alcanzar también a ellos. Pongamos atención al llamado de Dios y cumplamos el llamado de Dios para nuestras vidas. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.